No subas a ese avión o morirás. El grito atravesó la tarde lluviosa como la cuchilla de un conserje con un uniforme de aeropuerto descolorido que aún sostenía su fregona. En la pista, el multimillonario Grant Holden la miró con desdén, ante sus ojos penetrantes. ¿Quién te crees que eres para detenerme? Y lo que sucedió después fue brutal. La lluvia goteaba por el borde de la visera desgastada de Claire Evans mientras ella estaba allí, formando un charco alrededor de sus zapatos deshilachados. El personal de seguridad entró corriendo casi de inmediato, flanqueándola por ambos lados como si fuera un peligro que había que contener. No se movió ni siquiera cuando un funcionario del aeropuerto le espetó: «Te estás pasando de la raya». Un famoso reportero de negocios apoyado en un elegante coche de lujo rió con desprecio. «Vibraciones titánicas», bromeó mirando a su camarógrafo. ¿Alguien más ve la ironía? Habla muy en serio. Varios espectadores se detuvieron, sin saber si apoyar la burla del reportero o la terrible advertencia de la mujer. La mirada de Claire se desvió hacia el reluciente motor a reacción, donde una tenue mancha de aceite se filtraba sobre el asfalto resbaladizo. Un gerente con una chaqueta demasiado ajustada pisoteó un paraguas que le temblaba en la mano. «¿Quieres perder tu trabajo?», siseó, apuntándole al pecho con un dedo. «Deja de gritar tonterías». Otra voz intervino entre la multitud, perteneciente a un banquero de inversiones con un impecable traje a medida. «Mira su uniforme. Probablemente ni siquiera puede permitirse un periódico, y mucho menos un título de ingeniería». La risa recorrió a los presentes, alimentada por la tensión del momento. Claire entreabrió los labios como si quisiera explicarse, pero un guardia de seguridad la interrumpió, enganchándose con el brazo. La postura de Grant Holden no flaqueó. Parecía más irritado que alarmado, como si el tiempo fuera su bien más preciado y ella simplemente lo estuviera desperdiciando. Se quedó quieto al pie de la escalerilla plegable del avión, flanqueado por su asesor legal, un hombre estoico de cabello plateado y una glamurosa consultora financiera que puso los ojos en blanco al ver la figura empapada de Claire. «Tenemos un horario apretado», murmuró la consultora. «Ignoremos el teatro». Grant asintió brevemente. Entonces, mientras el guardia arrastraba a Claire hacia atrás, la mirada de Grant recorrió su uniforme, una única mirada desdeñosa a la tela raída. Se dio la vuelta sin decir palabra y subió a su avión privado. La gerente del aeropuerto le dirigió a Claire una última mirada feroz. «Ya se lo advertí, señora Evans. No se meta en asuntos de élite. Está aquí para fregar pisos, no para compartir sus supersticiones». Un trueno retumbó en lo alto. La reportera apuntó su micrófono a las nubes negras y luego giró hacia la cámara con un suspiro dramático. «Parece que se avecina una tormenta, y no solo en el cielo», bromeó, reprimiendo una sonrisa. Cerca de allí, un cliente adinerado resopló: «Prefiero confiar en la intuición de un jugador que en las conjeturas de un conserje sobre motores multimillonarios». Claire no respondió, ni siquiera se inmutó. La lluvia le pegaba el pelo al cuello, el agua se filtraba por las costuras de la chaqueta. El guardia la sacó del avión de un tirón, pisando con fuerza exagerada, como si quisiera dejar claro algo. Tropezó, pero enseguida notó que sus zapatillas de equilibrio chirriaban contra el pavimento resbaladizo. Un relámpago iluminó su rostro por un instante. En esa luz cruda, hubo un destello de fuerza silenciosa. No suplicó, no gritó. Simplemente echó un último vistazo al compartimento del motor, exhalando suavemente, como si intentara memorizar los detalles. El gerente ladró una última advertencia: «Si vuelves a abrir la boca, me aseguraré de que nunca pongas un pie en este aeropuerto». Otra risita se elevó del pequeño círculo de espectadores ahora medio ocultos por el aguacero. Le dirigieron una última mirada fulminante antes de dispersarse para buscar refugio. Cuando se fueron, el guardia finalmente la liberó. Negó con la cabeza. «No puedes seguir haciendo esto», murmuró, golpeando la placa de identificación en su pecho.
Tenemos verdaderas responsabilidades y tú no eres parte del nivel superior. Estás creando problemas. Claire mantuvo la mirada baja, el agua goteando de sus pestañas. Un ligero aroma a metal quemado aún flotaba en el aire. Inhaló como si el olor despertara algo tácito dentro de ella, un recuerdo o una promesa. Luego se dirigió al armario de mantenimiento más cercano, dejando solo la huella de sus huellas empapadas en la pista. Momentos después, el jet privado rugió por los motores de la pista, esforzándose mientras se elevaba hacia el cielo gris. Los curiosos charlaban bajo los toldos, algunos burlándose del arrebato del conserje, otros negando con la cabeza ante la tensión. En ese torbellino de conversación, Claire Evans desapareció, recayendo en el fondo donde solía estar, inadvertida y sin llamar la atención. Pasó los siguientes 20 minutos en un rincón apartado cerca de las taquillas de suministros, escurriendo el dobladillo de su chaqueta. Sus zapatos chirriaban en el suelo de linóleo a cada paso. Una única luz del techo parpadeaba, proyectando sombras intensas sobre su rostro. Se detuvo junto a una pequeña mesa donde el personal solía rellenar formularios de equipaje perdido y carga dañada. Un portapapeles desgastado seguía marcado con la insignia del aeropuerto. Tocó su mirada metálica, deteniéndose en el logotipo en espiral como si le recordara algo de otro tiempo. El zumbido lejano de los aviones se filtraba por las paredes, un recordatorio constante del lugar donde trabajaba y del lugar al que no pertenecía. Una compañera mayor con un chaleco de mantenimiento manchado pasó arrastrando los pies. Él la miró con preocupación, se rascó la nuca y murmuró unas palabras de tímida compasión. Tú. Está bien. Ella inclinó la cabeza ligeramente, sin confiar en que las palabras transmitieran lo que sentía. Él se quedó allí, cambiando el peso del cuerpo como si intentara decir algo más, y luego suspiró. Dicen que estás causando problemas. ¿Seguro que vale la pena? No hubo respuesta. Simplemente pasó junto a él, dirigiéndose al área de descanso del personal, donde guardaba una muda de ropa. El agua goteaba del cubo de la fregona, dejando un rastro que pronto se desvaneció bajo las intensas luces fluorescentes. Al doblar una esquina, se quedó paralizada. Un sutil olor a grasa de motor y metal recalentado flotaba por el pasillo desde una rejilla de ventilación lejana. Las manos de su padre vinieron a su mente, luego las manos que una vez le habían enseñado a apretar un tornillo, a comprobar si había una fuga de aceite. Recordó el leve tic en su muñeca izquierda cuando probó el panel de un avión. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Inhaló una vez más con cuidado, como para comprobar que el olor seguía presente. Luego levantó la barbilla y continuó por el pasillo. Afuera, la lluvia arreciaba. Las luces de la pista se difuminaban en halos de color borrosos. Los paraguas salpicaban la pista mientras el personal de tierra se apresuraba. Nadie prestó atención a la conserje que había arriesgado su dignidad para dar una advertencia. Después de todo, ¿quién le creería a una mujer sin autoridad formal, sin credenciales? Para la mayoría, su existencia se reducía a un solo nombre en una lista de personal de limpieza. Su uniforme desgastado y sus zapatos rotos eclipsaban cualquier posibilidad de que supiera algo valioso. Dentro del jet privado, Grant Holden bebía un vaso de agua mineral, ignorando la turbulencia. Estaba en medio de una acalorada conversación con su asesor legal, tratando de olvidar el grito de aquella mujer empapada. Afuera, retumbaba un trueno. La voz del piloto crepitó por los altavoces, anunciando que habían superado la peor parte de la tormenta. Grant apenas lo reconoció, mientras examinaba un grueso contrato que requería su firma. Un destello de fastidio cruzó su rostro al recordar la mirada fulminante del conserje, pero lo descartó con un rápido movimiento de cabeza. 5 minutos después, el avión se sacudió. La voz tranquila del piloto se tornó urgente. Los indicadores en el panel de la cabina brillaron con un rojo siniestro, mostrando el rápido aumento de la temperatura del motor. Una breve descarga de estática cortó cualquier explicación.
El avión volvió a sacudirse, esta vez con más violencia, obligando al portátil del asesor financiero a deslizarse por la mesa. El vaso de agua de Grant se hizo añicos sobre la mullida alfombra. El pánico se reflejó en los ojos del asesor legal mientras se apoyaba en un asiento de cuero. Otra sacudida, aún más intensa. Las alarmas resonaron en la cabina. La voz del piloto regresó entrecortada pero controlada. Estamos experimentando una avería crítica en el motor. Solicitamos autorización inmediata para aterrizaje de emergencia. Repita la autorización inmediata. En el aeropuerto, la radio de la torre se iluminó con mensajes frenéticos. El avión dio la vuelta, dejando una tenue columna de humo. Camiones de bomberos y ambulancias movilizaron luces que se reflejaban en la pista empapada por la lluvia. Claire permaneció de pie a cierta distancia, cerca de una ventana, con los hombros rígidos. Otros empleados se agolparon a su alrededor, murmurando entre sí. ¿Era el mismo avión? ¿El avión del multimillonario? Un silencio los invadió mientras observaban cómo la aeronave descendía inestablemente. El piloto luchó contra el viento y un fallo del motor hasta que, con un último gruñido de metal al deformarse, las ruedas tocaron tierra. El avión se desvió sobre la resbaladiza pista, con una nube de humo saliendo de debajo de un ala antes de detenerse bruscamente. Los bomberos se abalanzaron sobre él, disparando los cañones de espuma. Claire se apartó de la ventana. Su rostro permaneció inexpresivo, aunque el personal a su alrededor se abalanzó sobre ellos con exclamaciones de asombro. No hizo ademán de unirse a ellos. En cambio, giró sobre sus talones y desapareció por el pasillo como si no quisiera formar parte del espectáculo. Un manipulador de equipaje de mayor edad murmuró con incredulidad. Tenía razón, ¿verdad? Otro trabajador, con los brazos cruzados, tragó saliva con dificultad. Deberían haber escuchado. Sus palabras se fueron apagando mientras se apresuraban a hacer su trabajo, con la adrenalina a flor de piel. En cuestión de minutos, las cámaras de noticias llegaron al lugar. Una oleada de reporteros convergió afuera, compitiendo por un lugar bajo los paraguas que goteaban. La reportera de negocios que antes se había burlado de Claire ahora tenía el cabello despeinado pegado a la frente. Hablaba sin aliento por el micrófono, con los ojos abiertos por el drama de un desastre inminente. Mientras los paramédicos conducían al conmocionado multimillonario a la pista, las cámaras capturaron cada momento. Grant Holden parecía más lívido que agradecido. Su traje inmaculado estaba manchado de agua derramada y vetas de hollín. El brillo en sus ojos sugería que era un hombre que rara vez se enfrentaba a la vulnerabilidad. Los bomberos y las autoridades del aeropuerto se reunieron. El gerente, el mismo que había reprendido a Claire, ahora estaba más pálido que las luces fluorescentes del techo. Escuchó la charla urgente de un inspector de aviación. Hay una falla grave en la fuga de aceite del motor, probablemente un cableado dañado. Si hubieran permanecido en el aire otros 300 metros más. El inspector hizo una pausa, apretando los labios. Pudo haber sido catastrófico. A pocos pasos, el teléfono del gerente vibraba sin cesar con llamadas de sus superiores. Miró a su alrededor visiblemente nervioso. Todo el fiasco se desarrollaba bajo la intensa luz de las cámaras y la inminente presencia de reporteros ávidos de escándalos. Esa noche, los canales de noticias locales dieron la noticia. Multimillonario casi muere. Tras ignorar las advertencias de los conserjes, se desplazó por las pantallas de televisión. Las imágenes mostraban a Claire, empapada, gritando en la pista, solo para ser arrastrada por seguridad, seguidas de imágenes del avión de Grant averiado. En cuestión de horas, el fiasco se extendió a las emisiones de radio y periódicos. Los expertos se deleitaron con la ironía. Un magnate adinerado ignorando a un humilde conserje que resultó tener razón. El Departamento de Relaciones Públicas del aeropuerto se apresuró a controlar la narrativa. Mientras tanto, Claire fichó por su salida, escabulléndose silenciosamente del edificio entre la multitud de periodistas.
Sus pasos resonaron en un pasillo desierto. Las luces del techo zumbaban, revelando su reflejo en un panel de vidrio, con sus ojos cansados, uniformes manchados por la lluvia y la suciedad. Afuera, un sedán negro aparcaba junto a la acera, con las ventanas tintadas. Se detuvo al notar la silueta de un conductor con un uniforme impecable. Una fugaz tensión se reflejó en sus ojos, pero pasó de largo, prefiriendo dirigirse a la parada del autobús. Al hundirse en el banco, con los brazos cruzados para protegerse del frío, se quedó mirando una farola parpadeante que le recordó a una vieja lámpara de taller. Exhaló lentamente como si recordara el zumbido de un compresor de aire. El ruido metálico de las herramientas metálicas sobre el suelo de hormigón, atisbos de un pasado del que nunca habló. A la mañana siguiente, el aeropuerto estaba abarrotado de furgonetas de prensa y equipos de cámara. Una docena de micrófonos se proyectaban en la entrada del personal mientras la gente llegaba a trabajar. El gerente, con los ojos legañosos, intentó colarse sin ser visto, pero los periodistas lo acorralaron. «Señor, es cierto que dijo que su advertencia era una tontería», gritó uno. «¿Algún comentario sobre cómo planean manejar la culpa?», insistió otro. Farfulló una declaración improvisada sobre investigaciones internas y capacitación de empleados. Mientras tanto, los empleados susurraban en grupos silenciosos, buscando entre la multitud señales de Claire. Llegó cabizbaja, con el mismo uniforme descolorido, aunque recién lavado durante la noche. Un grupo de reporteros la vio y se abalanzó sobre ella. «Señorita Evans, ¿cómo supo que el avión estaba en peligro? ¿Es usted mecánico de aviones? ¿Es cierto que estudió ingeniería?». Se quedó paralizada por una fracción de segundo, mientras el remolino de voces se cerraba como una ráfaga de viento. Los guardias de seguridad intentaron formar una barrera, pero los reporteros se abalanzaron, empujándose para obtener una mejor toma. El gerente la instó a seguir caminando, pero un camarógrafo insistente le bloqueó el paso. Permaneció en silencio, con la mirada perdida. Luego, sin previo aviso, esquivó a la multitud que se abría paso entre ellos con asombrosa facilidad, como si su presencia apenas importara. Algunas cámaras giraron, captando su expresión tranquila. Una breve oleada de curiosidad recorrió a la multitud. ¿Por qué no hablaba? Una reportera más valiente la seguía sin aliento. «Yo. Evans. Por favor, solo una declaración». Claire se detuvo, lo miró una vez y reanudó su camino. El único sonido era el suave roce de sus zapatos sobre el suelo pulido. Funcionarios de la Junta de Aviación ya estaban realizando una rigurosa inspección. Un hombre mayor con traje de raya diplomática, evidentemente de alto rango, leyó un comunicado oficial a un pequeño grupo de empleados. Según los hallazgos preliminares, parece que la falla en el avión del señor Holden coincide exactamente con la zona que, según se informa, identificó la señora Claire Evans. Las investigaciones continúan, pero queremos señalar que, de haber atendido a su advertencia, se podría haber evitado por completo un aterrizaje de emergencia. El personal escuchaba con los ojos muy abiertos. Algunos miraban de reojo a Claire, recordando cómo la habían ignorado o se habían burlado de ella. Grant Holden permaneció esquivo, recluido en reuniones privadas. Se rumoreaba que estaba furioso por el fallo y el revuelo mediático que causó el incidente. Sin embargo, también se rumoreaba que había iniciado una verificación de antecedentes de Claire Evans. Se rumoreaba que su imperio se basaba en controlar cada ángulo de una noticia, así que sin duda quería saber quién había estado a punto de ser visto. En la sala de descanso, una azafata mencionó haber visto a un hombre con traje sastre rebuscando entre viejos registros de recursos humanos para verificar el nombre completo de Claire. Otra empleada añadió que vio a la gerente del aeropuerto prácticamente humillada frente a la oficina temporal del director ejecutivo. A la hora del almuerzo, las principales cadenas de noticias se habían instalado cerca de las puertas esperando una declaración de la mujer que había salvado la vida de un multimillonario.
Una estación local más pequeña, más atrevida que las demás, acorraló a la gerente con un micrófono en vivo. ¿La señora Evans tenía credenciales de mecánico? La gerente, sudando bajo las luces, tartamudeó, solo es conserje. El periodista se abalanzó. Entonces, ¿cómo detectó un fallo que todo su personal pasó por alto? Las mejillas del gerente se encendieron. No puedo comentar sobre las investigaciones en curso. Claire evitó las cámaras deslizándose por los pasillos de servicio. Llevaba una fregona y un cubo, como siempre, y seguía con sus tareas. Sin embargo, dondequiera que iba, el personal se dispersaba como una marea cautelosa, sin saber si felicitarla o regañarla por causar problemas. En la sala de espera del personal, una compañera más joven intentó acercarse para ofrecerle un tímido gracias por lo que hizo. Claire simplemente dejó sus productos de limpieza, rebuscó en un cajón buscando guantes nuevos y asintió brevemente. No más. Esa noche, al ponerse el sol, llegó una llamada inesperada. Un funcionario de la Junta de Aviación, con rostro severo, solicitó la presencia de Claire en una sala de conferencias improvisada cerca de la puerta 22. Entró con cautela. La sala estaba amueblada con una mesa larga, sillas dispersas y un grupo de hombres trajeados. Las luces del techo proyectaban un brillo intenso sobre las superficies pulidas. Reconoció al menos a 2 funcionarios locales, al gerente del aeropuerto, inquieto en un rincón, y al otro extremo de la mesa, a Grant Holden. Se recostó, con los brazos cruzados, proyectando una furia fría. Su asesor estaba de pie junto a él, hojeando un expediente. Siéntese, dijo uno de los investigadores, señalando una silla en el centro de la sala. Ella lo hizo, juntando las manos sobre su regazo. El funcionario se aclaró la garganta. Evans, ¿puede detallar exactamente cómo llegó a sospechar del fallo del motor? Al principio no dijo nada. El gerente puso los ojos en blanco, con la tensión tensándole los hombros. Uno de los hombres de la Junta de Aviación intentó un tono más suave. ¿Sabían que tenía formación, quizás algún tipo de experiencia? Los miró de reojo y luego fijó la vista en un expediente abierto. Una fotografía suya estaba sujeta a una transcripción. La voz de Grant rompió el silencio incómodo. Encontramos un antiguo registro de su solicitud a Holden Aero Systems de hace años. Su tono era cortante, como si forzara cada palabra. No tuvo éxito debido a referencias insuficientes. ¿Es correcto? Los ojos del gerente se movieron rápidamente entre ellos. La comprensión se apoderaba de ellos. El silencio de Claire persistió, pero un ligero rubor coloreó sus mejillas. El funcionario de la Junta de Aviación continuó. El nombre de su padre está en múltiples patentes para refrigeración de turbinas. ¿Es cierto? ¿No? El destello en los ojos de Claire dijo que sí. El gerente se movió, luciendo enfermo. Grant exhaló, alejándose de la mesa. No eres solo un conserje al azar, ¿verdad? Ella ofreció un leve movimiento de cabeza, todavía negándose a dar más detalles. El gerente se humedeció los labios. No tenía idea. El funcionario leyó un documento. Según estas notas, Missy Evans encabezó su programa de ingeniería con altos honores. Su abandono fue repentino. Problemas financieros familiares, nos dijeron. Nadie habló por un momento mientras las revelaciones se asentaban. Luego la voz de Grant bajó, ya no tan segura. ¿Por qué estás aquí entonces? Fregando pisos. Ella no respondió, pero la opacidad de sus ojos insinuaba una historia más profunda que su curiosidad. En un rincón, un funcionario mayor con rostro amable se aclaró la garganta. Independientemente de las razones, señorita Evans, usted identificó la falla exacta que casi causó un desastre. Le debemos nuestra gratitud. El gerente tosió torpemente. El funcionario continuó volviéndose hacia el grupo Stern.
Esta mujer evitó una pérdida de vidas inimaginable y protegió al aeropuerto de una pesadilla de relaciones públicas. Los labios de Grant se apretaron en una fina línea. Pasó un momento en el que nadie parpadeó. Entonces asintió rígidamente. Holden Industries emitirá un comunicado, dijo, reconociendo a la señora Evans por ella. Una visión oportuna. Incluso esa tibia concesión se sintió forzada. Pero los investigadores parecieron aliviados. Para ellos, la crisis inmediata estaba resuelta. Tomaron notas y comenzaron a salir. Claire se levantó en silencio, recogiendo su trapeador de nuevo, preparada para salir. Al girarse, la voz de Grant resonó por toda la sala una vez más. «Espere». Hizo una pausa, pero no lo miró directamente. La miró como si intentara descifrar un rompecabezas. «Los diseños de tu padre. He oído hablar de ellos. Eran avanzados. ¿Por qué desapareciste de la red?» Mantuvo su mirada silenciosa vagando hacia la ventana escarchada. Si había dolor u orgullo, solo brillaba en la tensión de su mandíbula. Grant exhaló, despidiéndola con un gesto de la mano. «Bien. Vete». Dejó la puerta cerrándose tras ella. El gerente tragó saliva, consciente de que la fría tensión en esa habitación era una fracción de la tormenta que aún estaba por venir. Afuera, el frenesí mediático aumentó. Todos los medios importantes clamaban por una entrevista con el misterioso conserje convertido en héroe. El equipo de relaciones públicas del aeropuerto se apresuró a darle un giro al evento, pero los titulares mantuvieron su enfoque directamente en Claire. Ella no quería ser parte de eso. Escabullirse por pasillos laterales y áreas exclusivas para el personal se convirtió en su norma, aunque algunas cámaras captaron destellos de su paso decidido siempre, con una fregona o un carrito de limpieza en la mano como si esas herramientas fueran su escudo. Una ola de sentimiento público se apoderó de ella. Los pasajeros susurraban su nombre en las filas de las taquillas. Algunos empleados que antes la abucheaban ahora murmuraban torpes gracias o evitaban su mirada. El reportero que se había burlado de ella con aires titánicos logró acorralarla junto a las máquinas expendedoras, una tarde con el micrófono en la mano y la cámara grabando. «Señora Evans, el mundo quiere escuchar su historia. Salvaste un avión de VIP. ¿Estás orgullosa? ¿Te arrepientes?» Claire presionó un botón para una botella de agua, la tomó y se fue. El reportero se quedó allí un momento desconcertado. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», llamó. No hubo respuesta. Días después, llegaron los medios nacionales. Un respetado periodista de investigación realizó un perfil más profundo que desenterró detalles del pasado de Claire. Una prestigiosa escuela preparatoria, un padre conocido por sus revolucionarias patentes de aviación. Entonces llegó la inesperada mención de un poderoso linaje materno, una serie de iniciativas filantrópicas, secretas pero que se rumoreaban relacionadas con una de las familias más ricas de la región. Exprofesores describieron a Claire como brillante pero reservada, recordando cómo desapareció tras el colapso financiero de su padre. Estas revelaciones desataron una nueva ola de intriga. ¿Por qué alguien con esos antecedentes terminaría fregando un aeropuerto? Grant Holden se vio obligado a abordar el creciente interés público. Los accionistas exigieron una explicación sobre cómo una falla casi fatal en uno de sus aviones pasó desapercibida hasta que intervino un conserje. El incidente amenazó con empañar su reputación de impecables estándares. Presentó una disculpa formal durante una conferencia de prensa leyendo un guión cuidadosamente elaborado. «Lamentamos profundamente haber despedido a la señora O'Reilly. Las preocupaciones de Evans. Su aguda observación evitó una tragedia, y por eso le debemos nuestra gratitud». Los flashes de las cámaras capturaron su expresión estoica. Pero entre bastidores, corría el rumor de que no estaba satisfecho. Era un hombre acostumbrado a controlar las narrativas, y ahora esa narrativa lo controlaba a él. Antes de que terminara el día, los altavoces del aeropuerto anunciaron que Claire Evans había sido solicitada en la sala de conferencias de la terminal principal.
Al llegar, encontró a Grant Holden sentado a una mesa, flanqueado por abogados corporativos y el mismo reportero de negocios que una vez se rió de ella. Los abogados tenían maletines abiertos con gruesos contratos. La reportera tenía un bolígrafo y un bloc de notas, y su camarógrafo acechaba detrás. Grant mantuvo la mirada cautelosa, pero le ofreció asiento a Claire. La presentó al grupo en tono moderado, explicando que Holden Industries estaba dispuesta a ofrecerle un puesto: asesora global de seguridad aérea. Los ojos de la reportera brillaban de emoción, mientras tomaba notas para el titular del día siguiente. Se hizo el silencio mientras todos esperaban la reacción de Claire. Dejó que sus dedos recorrieran el borde del grueso contrato que tenía delante. El texto legal describía un salario extravagante, más del que muchos directores ejecutivos ganaban con plena autoridad para inspeccionar cualquier aeronave propiedad de Holden en cualquier momento. Fue una muestra de humildad sin precedentes por parte de una corporación gigante. El gerente rondaba junto a la puerta, pálido. Pareció prepararse para su respuesta, quizá recordando cómo la había humillado públicamente una y otra vez. La reportera, desesperada por una exclusiva, finalmente soltó: «Señora Evans, ¿qué opina de esta oferta? Aceptará el puesto que vale mucho más de lo que la mayoría de la gente ve en toda su vida». Aún así, Claire no habló. Su mirada tranquila e inquebrantable se desvió hacia el gerente. Él evitó su mirada, con gotas de sudor acumulándose en la línea del cabello. Luego miró a Grant, quien la observaba atentamente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Finalmente, metió la mano en el bolsillo y sacó una sola hoja de papel. La dejó sobre la mesa. Estaba desgastada por los bordes, la tinta se estaba desvaneciendo. Decía: «Solicitud para Holden Aerosystems. Rechazada». Junto a ella había garabatos de los antiguos diseños de seguridad de su padre. El bolígrafo de la reportera se detuvo a mitad de un trazo. La expresión de Grant se endureció. Reconoció el membrete de su empresa. La sala quedó en silencio. Colocó la yema del dedo sobre una nota garabateada, resaltando una anotación sobre un fondo universal para la educación. Entonces, con una voz que no era ni alta ni tímida, finalmente habló: «Tengo una condición». Todos se acercaron, fascinados por el raro momento de oírla hablar. Señaló la nota garabateada con la punta de la uña. «Establecer un fondo para mujeres de bajos ingresos en campos técnicos. Que sea permanente». Su tono era sereno, con una orden tácita. La mirada del periodista se dirigió a Grant, ansioso por ver su respuesta. El gerente parecía a punto de ahogarse. Grant se recostó en su asiento, con un destello de sorpresa en los ojos. «Un fondo permanente». Claire no dio más detalles. No ofreció argumentos de venta ni justificaciones. Simplemente lo miró con la calma que lo retaba a negarse. Alrededor de la mesa, los abogados intercambiaron miradas inquietas. El periodista garabateó frenéticamente. Finalmente, Grant asintió, aunque su postura delataba que lo habían pillado desprevenido. «Si esa es su exigencia», dijo lentamente, «considérelo hecho». Un leve destello cruzó el rostro de Claire, satisfacción sin orgullo. Apartó el grueso contrato. La reportera se aclaró la garganta. «Así que aceptará el puesto». Silencio por un momento, luego Claire inclinó la cabeza. El gerente dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. La reportera intentó contener su emoción, el bolígrafo bailando sobre la página. Nació un nuevo titular. De conserje a asesor global. La cita: «Mujer silenciosa que salvó al nombre más importante de la aviación». Las cámaras destellaron. Grant se levantó haciendo un gesto al abogado para que modificara los términos. No parecía exactamente complacido, pero había un respeto a regañadientes en sus ojos. El asesor legal tecleó frenéticamente en una computadora portátil, agregando una cláusula sobre un fondo de educación. Cuando se llegó al acuerdo final,
Claire se puso de pie. La reportera se abalanzó. Señor Evans, una última pregunta. ¿Por qué hacer todo esto? ¿Por qué vivir como conserje cuando tenía estas cualificaciones? La mirada de Claire se deslizó hacia la puerta entreabierta donde un recuerdo fugaz flotaba. Una vieja silueta de su padre apoyado en un bastón. Un taller lleno de prototipos a medio ensamblar tras un colapso financiero se lo llevó todo. El recuerdo brilló en sus ojos, pero no dijo nada. En cambio, caminó hacia la salida, con paso medido, dejando que el periodista garabateara historias sobre su silenciosa dignidad. La noticia corrió como la pólvora. El periódico de la mañana siguiente publicó su fotografía en portada. El triunfo silencioso de Claire Evans, la conserje que salvó vidas y transformó un imperio. En el aeropuerto, los chismes del personal dieron paso a la admiración. Quienes antes la insultaban se disculpaban, tartamudeando vacilantemente. No aceptó ninguna de sus palabras. Simplemente continuó con su rutina, aunque ahora era evidente que no era una empleada común. Un cliente adinerado que escuchó la historia murmuró: «Debe ser agradable tener un legado oculto», intentando parecer desdeñoso. Pero ni siquiera él pudo ocultar la envidia en su voz. En las semanas siguientes, Holden Industries anunció la inauguración del Fondo de Educación con un comunicado de prensa sobre su nueva asesora global de seguridad aérea, Claire Evans, quien asumiría su cargo de inmediato. Los decanos universitarios y las organizaciones filantrópicas se unieron para expresar su apoyo a las becas que impulsarían a innumerables mujeres a carreras técnicas y de ingeniería. Grant Holden, forzado a salir a la luz pública con ella, descubrió que el público devoraba la narrativa de transformación de un frío director ejecutivo humillado por la mujer silenciosa a la que había desestimado con tanta crueldad. Las revelaciones sobre los antecedentes de Claire filtraron la otrora gran fortuna de su padre y los lazos filantrópicos de su familia materna. Había elegido mantenerse al margen de todo eso, viviendo simplemente desinteresada en los juegos sociales de estatus. Este nuevo conocimiento provocó una oleada de vergüenza en quienes se habían burlado de ella. El gerente que una vez la insultó se encontró bajo revisión interna. La periodista económica que había hecho bromas a costa de Claire perdió credibilidad entre sus colegas, y su nombre se convirtió en sinónimo de ignorancia sarcástica. Incluso ciertos ejecutivos del aeropuerto que habían hecho la vista gorda ante el acoso se enfrentaron a la reprimenda de sus superiores, distanciados por colegas y amigos que no querían formar parte de las consecuencias. Grant, por su parte, mantuvo una distancia prudencial con Claire. Sus interacciones profesionales eran de una formalidad educada. El mundo corporativo murmuraba sobre su orgullo herido, como un solo desliz de arrogancia casi le había costado la vida y arruinado su imagen pública, cuidadosamente gestionada. Sin embargo, también se comentaba que admiraba su firmeza, su negativa a dejarse llevar por la influencia o el dinero. En una ocasión, intentó agradecerle en privado, entregándole una muestra de aprecio: un raro libro de texto de ingeniería de una editorial desaparecida. Ella lo aceptó con una reverencia, hojeando sus páginas amarillentas. Al cabo de un momento, lo cerró y salió de la sala sin decir palabra, dejándolo preguntándose si lo había perdonado. Pronto, las universidades empezaron a invitar a Claire como conferenciante. Las escuelas de vuelo le pidieron que diera una conferencia sobre protocolo de seguridad. Al principio, rechazó todas las invitaciones. No le interesaba ser el centro de atención. Pero el nuevo contrato con Industrias Holden requería apariciones públicas ocasionales. Así que, con la gracia serena que ahora definía su leyenda, subió al escenario de una escuela técnica, de pie ante un aula llena de estudiantes con los ojos abiertos. Algunos la reconocieron por las noticias, otros por rumores. Ofreció pocas palabras, dejando que los anfitriones oficiales hablaran la mayor parte del tiempo. Aún así, sus pocas palabras tenían más peso que 1000 conferencias. En las paredes del campus circulaban carteles de Claire, la mujer que alzó la voz y salvó una fortuna. Los encontraba vergonzosos, pero los estudiantes la adoraban,
viéndola como un testimonio viviente de que a veces los que se pasan por alto, aunque callados, tienen el mayor poder. Los estudiantes de último año del público se pusieron de pie para aplaudirla con lágrimas en los ojos, recordando las veces que habían sido ignorados o silenciados. Claire les dedicó un suave asentimiento, su forma de exagerar. Un momento crucial llegó cuando Olden Industries organizó la gran inauguración de la nueva beca. En un salón de baile adornado con cortinas de terciopelo, se reunieron donantes adinerados, políticos y educadores. Claire estaba de pie cerca del fondo, con un sencillo vestido negro que contrastaba marcadamente con los brillantes vestidos que la rodeaban. Percibió el silencio entre la multitud en cuanto la reconocieron. La esposa de un donante empujó las cejas de su esposo. Un CEO con una copa de champán se detuvo a mediados de SIP. Su curiosidad giró en el aire. Grant subió al escenario con gravitas medidas, entregando comentarios sobre la innovación del progreso y la necesidad de inclusión en el aeroespacial. Cámaras companejaron en toda la audiencia. Finalmente, presentó a Claire Evans, invitándola al frente. Un silencio cayó. Se acercó con una marcha estable, con las manos juntas. Extendió una placa que la proclamó, no solo una empleada, sino una piedra angular de la nueva era de seguridad e igualdad de Olden Industries. Los aplausos estallaron de la multitud, pero se quedó perfectamente quieto, cada línea de su postura compuesta. Cuando el aplaudido se calmó, ella habló lo suficiente para transmitir gratitud por el fondo de becas. Luego, con una ligera inclinación de su cabeza, señaló que su discurso había terminado. Los asistentes pronto se agruparon a su alrededor, cada uno queriendo un pedazo del fenómeno. Los navegó con guiños educados y breves reconocimientos, como si entendiera que su verdadero trabajo no estaba en estos grandes salones de baile, sino en los detalles de los motores y el empoderamiento de aquellos que carecían de oportunidades. Finalmente, se alejó de la multitud, pisando un balcón tranquilo con vistas a las luces de la ciudad. Se detuvo en la barandilla, dejando que el zumbido del tráfico lejano la lavara. Un recuerdo parpadeó el viejo taller detrás de su casa de la infancia, esparcida con piezas de motor que su padre recolectó. La espiga del aceite de máquina que se aferraría a su abrigo. Un recordatorio severo de que nadie es demasiado insignificante para notar una falla que podría conducir al desastre. Ella respiró en el aire nocturno, recordando cómo él una vez puso una mano suave en su hombro, asintiendo como para pasar todo lo que él sabía. Una exhalación final salió de sus pulmones. En los días siguientes, el cambio cultural en Olden Industries se hizo evidente. Se alentó a los nuevos empleados a expresar sus preocupaciones abiertamente. Los carteles se alinearon en los pasillos. Habla, sean escuchados. Seguridad para todos. El gerente que había atormentado a Claire fue degradado en silencio, reemplazado por alguien con una reputación de integridad. El reportero de negocios encontró que su contrato no renovaba su red, optando por un corresponsal más reflexivo. Y en todo el aeropuerto, los empleados intercambiaron miradas de alivio. Era como si el fantasma del silencio opresivo se hubiera levantado. La presencia de Claire seguía siendo un misterio. Se movió a través de la instalación con la misma compostura tranquila, pero ahora usando una etiqueta de identificación simple que decía Asesor Global de Seguridad de Aviación. Su uniforme fue reemplazado por un atuendo comercial discreto, aún modesto, sin ningún toque de lujo. Las personas que una vez se burlaron de ella ahora se dejaron a un lado respetuosamente. Algunos intentaron hacerse amigo de ella, pero mantuvo su distancia respondiendo con brevedad educada. Asistió a reuniones de alto nivel, a veces con Grant, analizando protocolos de seguridad. Su voz era estable, sus propuestas directas, cada sugerencia que refleja el conocimiento profundo que obtuvo tanto de las enseñanzas de su padre como de su propia habilidad innata. Pasaron meses. El recientemente establecido Fondo de Educación comenzó a distribuir becas a mujeres jóvenes prometedoras que aspiraban a ser ingenieros, mecánicos e inventores.
Las fotos de los primeros destinatarios circularon adolescentes de ojos brillantes llenos de gratitud por la posibilidad de que nunca esperaban. En una pequeña ceremonia, un grupo de ellos se reunió para encontrarse con Claire en persona, presentándola tímidamente con notas de agradecimiento hechas a mano. Grant observó todo esto de los brazos de la periferia doblada. Todavía albergaba una sensación de desplazamiento, inseguro de cómo reconciliar la transformación que había activado involuntariamente. Cada vez que llamaba a Claire a la vista, ofrecía un asentimiento, ni una disculpa, no se arrepiente, sino algo similar al respeto. Ella devolvería el gesto. La tensión entre ellos era la de dos poderosas fuerzas que coexisten en una alianza incómoda. Ella no tenía ganas de humillarlo más. No tenía intención de cruzarla nuevamente. Surgieron rumores sobre su vida personal. Algunos especularon que estaba en secreto casada en una familia aún más rica. Otros susurraron sobre un prometido en el extranjero o un padre exiliado que alguna vez fue el ápice del mundo aeroespacial. Los tabloides se burlaron de los titulares pero nunca encontraron pruebas definitivas. Si se le pregunta directamente, Claire no ofreció ninguna explicación. Simplemente llevaba su tranquila dignidad como una armadura no afectada por los chismes. Una tarde, mientras inspeccionaba un modelo de motor recientemente actualizado, Claire se detuvo al final de un corredor bullicioso. El zumbido de las herramientas eléctricas y el ruido de la maquinaria resonaron a su alrededor. Escuchó una voz llamar a su nombre, dudas suaves. Al voltearse, vio a una mujer joven en el mono de un mecánico. La mujer admitió que tenía dudas sobre la alineación de una turbina, pero tenía miedo de mencionarlo, preocupado por parecer incompetente. Claire se acercó al motor, pasó una mano enguantada sobre el metal y luego asintió. El problema era real. Al confirmar la preocupación de la mujer, guardó al equipo de diseño de un error costoso. El mecánico parpadeó en gratitud, tragando con fuerza. Ese fue el cambio de cultura en la acción. La voz de nadie descarta, solo por rango o antecedentes. En los últimos días de ese trimestre, un puñado de accionistas se reunieron para celebrar las robustas ganancias de Holden Industries y la brillante imagen pública. Claire fue invitada a hablar con ellos sobre las mejoras en la seguridad. Ella entregó solo lo esencial. Las métricas de rendimiento, los nuevos protocolos, la disminución de los incidentes. Los accionistas, muchos de los cuales alguna vez se burlaron de las sugerencias del personal de nivel inferior, ofrecieron una ovación de pie. Y sin embargo, parecía intacta por los aplausos, como si su mente ya estuviera a millas por delante, enfocada en el siguiente conjunto de tareas. Después de la reunión, Grant se acercó a ella fuera de la sala de juntas, con las manos en los bolsillos. «Has hecho algo notable aquí», dijo en voz baja, mirando por el pasillo donde los empleados bullieron sin temor a expresar preocupaciones. Ella permitió una ligera inclinación de su cabeza, reconociendo el comentario. Dudó como si hubiera buscado palabras que pudieran cerrar la brecha entre ellas. En cambio, le entregó una carpeta, una firma final necesaria para la próxima ronda de beneficiarios de becas. Ella lo firmó sin florecer, devolviéndolo. Por un momento, sus ojos se encontraron, y hubo una comprensión mutua que la línea que una vez los dividió había cambiado. Semanas después, se celebró una ceremonia en el aeropuerto, revelando una placa conmemorativa para aquellos que habían perdido la vida en tragedias de aviación pasadas, junto con una instalación en honor a aquellos que hablan para salvar vidas. Claire se paró mientras un pequeño grupo leyó las inscripciones. Un silencio se extendió cuando la gente la reconoció. Ella dio un paso adelante, colocando una sola rosa blanca al pie de la pantalla. Los fotógrafos hicieron clic, pero ella se quedó solo el tiempo suficiente para presentar sus respetos. Luego se deslizaron en el fondo. Poco después de llegar a casa a un modesto apartamento lejos de los condominios de lujo que podrían haberse esperado para alguien en su posición, colocó su bolso, pasando cuidadosamente alrededor de algunos bocetos a medias de una válvula de combustible mejorada, por la pared,
Una fotografía enmarcada de sus padres miró por encima del espacio vital. Su padre en su taller, atuendo, madre en una blusa simple, sin signos de su riqueza oculta o lazos filantrópicos, solo dos personas con integridad brillando en sus ojos. Claire hizo una pausa para conocer su mirada. Sus hombros se relajaron como si se hubiera levantado algo de peso. El tiempo llegó y la narración del conserje que salvó a un multimillonario se convirtió en un estudio de caso en seminarios de liderazgo y cursos universitarios. Los profesores explicaron cómo una voz ahogada por los prejuicios casi cambió el destino de toda una corporación. Los estudiantes escribieron ensayos, debatieron la ética de ignorar a los trabajadores de primera línea. Mientras tanto, el personal del aeropuerto reconoció que un nuevo empleado normal se presentó con más frecuencia con preocupaciones para alimentar un lugar de trabajo más seguro y más colaborativo. El imperio de Grant se expandió, pero su estilo de liderazgo había evolucionado, reinado por la lección aprendida en ese día tormentoso. Un año después, en el aniversario del desastre cercano, tuvo lugar una pequeña ceremonia en la terminal principal. Grant Holden, flanqueado por ejecutivos, se dirigió a dirigirse a los reporteros del personal y a los receptores de becas. Él habló sobre cómo la arrogancia casi le costó la vida y cómo una sola advertencia desestimada al principio se convirtió en el punto de inflexión para una revolución cultural. Las cámaras se pusieron a Claire paradas al escenario. Llevaba una sonrisa reservada, aunque su postura irradiaba la autoridad tranquila. Cuando terminó la ceremonia, la multitud se dispersó, satisfecha con el apretón de manos y las fotografías. Claire se demoró por una ventana con vista a la pista. Las gotas de lluvia comenzaron a motear el vidrio, recordándole esa tormenta tarde cuando gritó por primera vez: «No abordar a ese avión o morirás». Ella cerró los ojos por el momento más breve. La memoria se lavó sobre la risa burlona de sus guardias de seguridad, la culpa en la voz del gerente y la mirada fría de Grant. Luego los reabrió, enfocándose en un nuevo jet elegante, rodando en posición. Las letras para Holden Industries brillaban en su cola, un testimonio del futuro que llevaba, formado en parte por su inquebrantable posición. Una sensación de calma se asentó en el pozo de su estómago. Todo ese día puesto en movimiento había llevado aquí una reacción en cadena imparable alimentada por su negativa a permanecer en silencio. Presionó una palma ligeramente contra el vidrio mientras el avión se levantaba en el cielo. Los motores rugían con un poder bien mantenido. La próxima generación de pilotos, mecánicos, ingenieros, especialmente aquellos que vinieron de fondos humildes, tendrían la oportunidad de estar en su lugar algún día, no obstaculizado por juicios superficiales. Un silencio silencioso llenó los pasillos del aeropuerto mientras salía a pasar por los viajeros, apresurándose a sus vuelos. Ya nadie se apresuró a detenerla para un autógrafo. Había encontrado una medida de paz entre los colegas que habían aprendido a aceptar su presencia como algo más que una curiosidad. Ella seguiría siendo ese ojo tranquilo y vigilante detrás de escena, asegurando que no hay que quejarse de que no haya sido una racha de petróleo inadvertida nunca más. Ella dejó el edificio, entrando en una llovizna que se sintió casi reconfortante. Las gotas de lluvia llevaban un eco de viejas lágrimas y triunfos tácitos. Miró al distante horizonte de la ciudad donde los contornos de acero de los rascacielos reflejaban 1.000.000 de historias sin nombre. Luego dio un paso medido hacia su automóvil estacionado y su sedán no notable y se deslizó en el asiento del conductor. El silencio dentro del auto se sintió como un abrazo suave. A veces en los momentos tranquilos, se permitía pensar en todos los que dudaban de su valor. Habían retrocedido ahora como sombras en una habitación de repente inundadas de luz. Ella no había buscado venganza ni exigió disculpas. El mundo se había cambiado a su alrededor, castigándolos de manera que solo las mareas sociales podían manejar. Estado perdido, amistades rotas, negocios cortados. Simplemente había seguido dejando que sus acciones hablaran por sí mismas. La lluvia aprovechó el parabrisas, recordándole la voz del padre y el ejemplo inquebrantable de la madre. Ella respiró lentamente,
dejando que esa sensación de gratitud llenara el silencio. Luego, con un giro de la llave, el motor ronrona confiable y estable. Saltando del lote, se alejó del aeropuerto, dejando atrás un legado de cambio que todavía estaba arraigando en cada corredor, cada hangar, cada nueva beca ofrecida a una joven que podría cambiar el mundo algún día. Nunca sabemos verdaderamente de quién de la voz evitará el desastre. Nunca vemos realmente la profundidad detrás de un modesto uniforme. A veces, una mirada tranquila y una sola advertencia pueden cambiar el curso de una corporación, incluso salvar vidas. Pero más que eso, puede plantar una semilla, un recordatorio de que cada persona tiene que valer la pena. En el silencio de la noche, su historia continúa pasando de una generación a otra, mostrando como una simple advertencia que alguien habla por alguien casi invisible puede hacerse eco a través de salas de mesa y salas de máquinas. La precaución de nunca subestimar a los tranquilos, ya que podrían sostener las llaves de nuestra mayor salvación. Y así, cuando llega la próxima ola de tormentas, la gente recuerda a Claire Evans de pie bajo la lluvia, trapeando en la mano, gritando una advertencia que nadie quería escuchar. Recordan cómo esa voz única salvó a tantos y cómo cambió el destino de un imperio. Es un recuerdo que se eleva a la superficie cada vez que la duda se arrastra en una invitación para hablar, escuchar mejor, y creer que detrás, incluso la apariencia más humilde puede estar una fuerza que nos salvaguarda a todos. Podemos llevar esa lección hacia adelante con cabezas en alto, nunca silenciado por el miedo o despedido por la arrogancia. Que podamos encontrar en su historia el coraje de hablar y la humildad para escuchar. Que recordemos que a veces lo único que separa la catástrofe de la esperanza es una voz tranquila en la lluvia y la sabiduría para prestarlo. Y si su viaje resonó con algo tácito dentro de usted, tal vez sea hora de compartirlo con alguien que necesita ese mismo recordatorio. Un guiño de comprensión puede provocar la próxima conversación, el siguiente turno. Un solo momento puede hacer eco mucho más allá de su tiempo. Que se escuche ese eco.